Buenos días, Iglesia. ¿Qué tal? Estamos diezmados, ¿eh? Madre mía, he hecho estragos. Eh, eh, Está bien porque así si meto la pata, pues hay menos gente que me escucha. Eh, ya, es un pequeño detalle. Eh, pues hoy voy a aprovechar que somos poca gente y, y voy a retomar uno de los temas recurrentes en esta iglesia desde hace meses. Bueno, ya lleva enterrado un poco, unos cuantos meses, a lo mejor como 8 meses o así. Pero voy a retomarlo. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? De los odres, efectivamente. quería, Quería retomar otra vez el pasaje de los odres. Ya habéis escuchado 2 predicaciones, además fueron bastante seguidas, sobre el pasaje de los odres, pero quería leerlo con vosotros y comentar algunas cosas. ¿Soy yo? ¿Lo bajo o lo...? ¿Está bien? Así que, vale, si venís conmigo al pasaje, está en Lucas 5, está en Mateo y en Marcos también, pero yo lo voy a leer de Lucas 5, versículos 33 al 37. ¿Mm? Lucas 5, versículos 33 al 37. Si voy a leer del 33 al 37, pero para que sepamos qué está pasando, porque el versículo empieza con entonces ellos le dijeron. Entonces, cuando un versículo empieza con entonces, es una señal de alarma de léete lo de antes. Y el versículo de antes es cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, que es recaudador de impuestos, y la gente le empieza a mirar un poco mal a Jesús porque quiere como discípulo a alguien que es recaudador de impuestos. Entonces, en medio de de esta de este conflicto de con qué tipo de personas se está juntando Jesús, es cuando está el versículo 33 que voy a leer. Dice, entonces ellos, los mismos que le estaban preguntando que por qué se juntaba con pecadores, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él respondió, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo no estará con ellos, entonces en aquellos días ayunarán. Y les contó entonces esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque el nuevo se rompe y al viejo no le conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá los odres, y consecuentemente se derramará el vino y se perderán los odres. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo querrá luego beber el nuevo, porque dirá, el añejo es mejor. No voy a volver a explicar, porque ya se explicó en su momento y probablemente, si no, muchos también lo conocéis, de la historia de por qué físicamente, no en la metáfora, sino por qué los odres viejos tienen que estar con el vino viejo y si está el vino nuevo se estropean. Lo podéis buscar, si no, podéis preguntar a alguien que estuviese en esas predicaciones, seguro que lo puede explicar. Pero quería ir más al significado de la metáfora, lo que está explicando Jesús con esta parábola, y quería hacer algunas reflexiones en voz alta que me vienen y que me llevan viniendo a leer este texto desde que empezó a tratarse y a verse en la iglesia. Creo que a veces hemos hecho una lectura un poco superficial de este texto y que a veces se ha asociado que los odres viejos son las personas más mayores y que los odres nuevos son las personas más jóvenes. Y a veces, aunque no lo digamos así, porque ya con una que leas el texto ya sabes que no va de eso, pero a veces tener un poco en mente esa idea de que odres nuevos son jóvenes así más dinámicos y tal, y odres viejos son los mayores, pues nos lleva a hacer una lectura más superficial del texto y de la parábola que está haciendo Jesús. Y creo que a veces nos lleva a quedarnos en
un poco en la superficie, en pensar que odres nuevos, odres viejos, se trata de pequeños detalles superficiales para contentar a las nuevas generaciones. Y a veces pensamos que ser odres nuevos consiste en predicar en sofás, como cuando predicamos nosotros aquí, o en poner luces de colores, o en apagar las luces, o en cantar determinado tipo de música, o cualquier otra cosa. Y pensamos que pasar de odres viejos a odres nuevos es aceptar el nuevo tipo de música, pero el texto es bastante profundo, no va de cosas tan superficiales. El conflicto que se presenta en el texto es que hay mucha gente religiosa y creyente en Dios en el texto que está ayunando y orando. Y mientras ellos están ayunando y orando, hay otros que están de fiesta comiendo y bebiendo con Jesús. No de fiesta de desmadre, pero están comiendo y bebiendo y dándose sus banquetes diarios. Y entonces el conflicto es ese. Y el ayuno no es algo precisamente invención humana. El ayuno también aparece en el Antiguo Testamento. El ayuno se establece... Gracias, Santi. El ayuno se establece, de hecho, como obligatorio, no para toda la vida en común, sino en una fiesta en concreto, el día de la expiación. Pero que el ayuno es algo que vemos en la Biblia que agrada a Dios. Y si vemos a lo largo del Antiguo Testamento, bastantes personajes ayunan. Y vamos, que no es una ley que se sacasen de la chistera los fariseos, como hay otras veces que a lo mejor en el Evangelio podemos decir, es que esto era ley de hombres y no. El ayuno era algo correcto y estaba claro que agradaba a Dios. Entonces el conflicto era por qué los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesús, no están ayunando y están dedicándose a comer y beber. Entonces, creo que es interesante darse cuenta de esto para luego no quedarnos en que los cambios de odres nuevos a odres viejos son el tipo de música. El conflicto era sobre cómo entendía cada uno lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y cómo unos pensaban que la forma de agradar a Dios era ayunar y orar en ese momento y cómo otros entendían que la forma de agradar a Dios era comer y beber juntos, disfrutar de la comunión con Jesús que estaba ahí en persona, Dios mismo, y que de esa forma estaban adorando a Dios, igual que los discípulos de Juan estaban adorando ayunando. Entonces el conflicto me parece que es un poco más profundo de lo que a veces pensamos. Y creo que esta parábola lo que nos invita es a estar un poco vigilantes sobre nuestra forma de entender a Dios. Porque lo que nos suele pasar cuando leemos el Evangelio en general, y también nos puede pasar en este pasaje, es que nadie nos queremos identificar con los fariseos. Pero en verdad, si le damos un par de vueltas al Evangelio, si fuese hoy en día la historia del Evangelio, nosotros estaríamos en el lugar de los fariseos y probablemente los que no son cristianos estarían en la parte de los pecadores que comían con Jesús y nosotros escandalizándonos porque hay una persona que dice ser un líder religioso relacionándose con gente de afuera. Entonces, creo que esta parábola nos llama la atención y nos hace pensar muy bien cómo está nuestra mente en pararnos a pensar todo el rato en de qué forma entendemos a Jesús, si lo que entendemos de Jesús viene directamente de Dios y de su palabra, o si es nuestra forma de pensar, o si tenemos una imagen de Dios que nos hemos construido nosotros mismos y no tanto la que vemos en la Biblia. Luego voy a hablar un poco más de esto, pero quería hablar de otra parte, de otra cosa que veo en este texto y que me llama mucho la atención, y porque lo veo también en la vida diaria, y es cómo acaba el último versículo, el 39. Dice, nadie que haya bebido el vino añejo querrá luego beber el nuevo, porque dirá, el añejo es mejor. Y es que cuando lo leía y pensaba también en la forma que tenemos de entender a veces este pasaje de jóvenes y mayores y tal, me he dado cuenta de que a veces se repite un poco la historia y os voy a explicar por qué. Voy a coger un
un área de la vida cristiana o de la iglesia, por poner un ejemplo, que es el de la alabanza. Imaginaos que el grupo Alabanza esta semana que viene tiene una revelación sobrenatural y Dios les revela que a partir del domingo que viene la alabanza va a ser estilo reggaetón, porque es lo que entienden que Dios quiere para esta iglesia y en este tiempo y para llegar a la juventud. Lo primero es que Fer se iría de la iglesia. Todos lo sabemos ya. ¿Pero qué pasaría? Pues que a la generación anterior pues diría, pero esto que está pasando, el reggaetón lo he visto en la tele y esto no tiene nada que ver con Dios y tal. Y entonces el grupo Alabanza o los jóvenes diríamos, hay que ver esta generación anterior, que es que están anticuados y no se han quedado atrás y no les gusta el reggaetón. Pero si vamos atrás en el tiempo, resulta que esta generación que no aceptaría el reggaetón, no estoy promoviendo el reggaetón en la iglesia, lo siento, pero esta generación que no lo aceptaría son la que consiguió introducir la batería en la iglesia en una época en la que a lo mejor se tuvieron que enfrentar a la generación anterior que decía que la batería era el del diablo y que no pintaba nada en la iglesia y que cómo se iba a meter esto. Y entonces ellos decían, ay, la generación anterior es que no quieren meter la batería. Pero es que si nos vamos a la generación anterior, probablemente son la misma generación que consiguió aparcar un poquillo el librito de himnos, a cantarlo de vez en cuando, pero empezar a cantar otro tipo de canciones un poco más distintas, aunque todavía sin batería porque no les gustaba, pero a lo mejor son la generación que consiguió introducir otro tipo de canciones aparte de los himnos. Y claro, si te vas a la generación anterior, pues a lo mejor ya llegas a la generación que se tuvo que enfrentar a toda una dictadura para poder cantar los himnitos que ahora no nos gustan. Y si te vas yendo así, pues cada generación se piensa que ha descubierto la panacea y que ha descubierto el cristianismo auténtico y la forma verdadera de adorar a Dios y de vivir el cristianismo, y que los anteriores se han quedado anticuados. ¿Y qué pasa? Que luego llegarán otros que propondrán otras cosas y tú te quedarás con que el vino añejo que era el tuyo era el mejor, porque te piensas que era el nuevo. Y nadie va a pensar que es el vino añejo. Pero si te das cuenta, la historia se va repitiendo. Y lo que tienen en común es que todos vamos pensando que somos los buenos y que los anteriores son los malos y que los siguientes vuelven a ser los malos otra vez. Y que nosotros somos los que hemos alcanzado la verdad absoluta de verdad. Otro ejemplo, por no poder quedarnos solo en la alabanza. A lo mejor hoy en día los jóvenes, o sí que os puedo decir que los responsables de jóvenes, nos podemos escandalizar si alguien de la generación anterior se acerca a un joven y le dice ¿cómo? Y le ve una camiseta así más extraña de lo normal, de no sé qué grupo, de no sé qué símbolo, y le dice ¿qué hacer con eso? Quítatelo. Y nosotros, madre mía, esta generación, ¿cómo puede haber entendido el Evangelio y estarle diciendo esto a este muchacho? Pero es que si te vas atrás, a lo mejor es la generación que se atrevió a meterse... No, a ver, lo iba a decir mal. Iba a decir a meterse en el mundo de la droga, pero no. A meterse a trabajar con personas que estaban en la droga cuando a lo mejor nadie quería que pensaba que se podía trabajar con ellos. Entonces, si te vas yendo hacia atrás, cada generación ha sido vino nuevo y cada generación tiene la tentación de sentirse vino añejo. Y los que se consideran vino nuevos tienen la tentación de volverse y de mirar mal hacia ambos lados. Y esto no es algo exclusivo de nosotros. Si venís conmigo a Romanos 14, vemos que estos mismos que en esta parábola en Lucas eran los buenos, el vino nuevo, que porque habían entendido que está bien ayunar, pero que también necesitaban disfrutar de tiempo con Jesús, pues estos mismos, en Romanos 14, Pablo le tiene que dar otra advertencia. Romanos 14, del 1 al 6, es lo que voy a leer. Y Pablo da este encargo. Dice, acoged al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo, que no menosprecie al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Si permanece en pie o cae, es asunto de su propio amo, pero estará firme porque Dios es poderoso para hacerlo estar firme. Hay quien hace distinción entre unos días y otros, mientras que otro considera que todos los días son iguales, que cada uno esté seguro de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Muy poquitos años después de que Jesús tenga que llamar un poco la atención a los fariseos
y decir tenéis que renovar vuestra forma de pensar porque estos seguidores míos, estos seguidores de Jesús están entendiendo cosas que vosotros no. Ahora les tiene que decir Pablo, unos años después, que estos nuevos seguidores de Jesús se han venido un poco arriba y ya están empezando a mirar mal a los que todavía no han entendido que el conflicto que hay aquí es si se puede comer de todo, si hay cosas impuras, si hay cosas no impuras, si hay que celebrar las fiestas religiosas judías o no hay que celebrarlas. Y entonces en la Iglesia está habiendo como dos facciones. Están los más progresistas y modernos que dicen, no, ya las leyes judías han quedado atrás, ya podemos comer de todo y podemos no celebrar las fiestas sagradas judías si no queremos. Y hay otra facción que dice, no, esto es palabra de Dios, viene en el Antiguo Testamento y hay que respetarlo. Y lo que está viendo Pablo es que ambos bandos en la Iglesia están mirándose mal unos a otros. Y tiene que poner un poco de orden y decir, no va de esto el asunto, señores. No habéis entendido en qué consiste. Ni uno tiene que mirar mal al otro, ni el otro al uno. Entonces, esto mismo es lo que pienso que pasa un poco en relación con la parábola de los odres viejos y los odres nuevos, que tenemos que tener en mente siempre que valorar lo que han hecho las generaciones que han venido antes de nosotros y que de los que somos herederos, no solo por lazos de sangre, que a veces también, sino porque estamos aquí por todo lo que han conseguido las generaciones anteriores, y hay que saber ponerlo en perspectiva y saberlo valorar y a la vez estar abiertos al cambio de las nuevas generaciones, pero siempre teniendo en cuenta que puede venir un cambio que es un poco más importante que el tipo de música que escuchas. Porque aquí igualmente en el ejemplo que vemos en Romanos no es un ejemplo superficial. Para los judíos realmente no se podía comer de todo. Para los judíos había cosas que eran impuras y que Dios no quería que comiesen. Entonces es un choque mental muy gordo el que tuvieron que vivir las personas judías cuando se convirtieron como los primeros cristianos. Entonces, yo creo que este pasaje nos habla de estar abiertos. Y vamos a leer, justo estábamos en Romanos 14, si todavía lo tenéis, al lado, Romanos 12 del 1 al 10, creo que es un pasaje muy interesante para rematar un poco lo que hablaba la parábola, porque Pablo también desarrolla una idea parecida. Entonces, si venís conmigo a Romanos 12, voy a empezar leyendo versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Siempre tenemos asumido y lo tenemos bastante interiorizado que no hay que amoldarnos, no hay que amoldar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser a este mundo. Pero a veces pensamos que la forma de no amoldarnos a este mundo es permanecer fijos y firmes en nuestra forma de pensar, pero este texto le da una vuelta interesante. No es agárrate a tu forma de pensar, sino es transfórmate. Y la forma de no amoldarte a este mundo es transformar tu forma de pensar conforme a la forma de pensar de Dios, para comprobar, dice el texto, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y al fin y al cabo Dios no... O sea, la duda aquí... O sea, también es interesante aquí, ya en algunas predicaciones sobre este texto también se ha hablado que la palabra transformaos es esta palabra que conocemos también que existe en español, que está en el original griego, de metamorfosis, que es lo que hacen las maripositas cuando están en forma de gusano y luego se cambian enteras y aparece una mariposa. Pues cuando habla de transformarnos y de transformar nuestro entendimiento, es una transformación, una metamorfosis global.
Pero ¿cómo encajamos esto? Porque claro, normalmente decimos, no hay que amoldarnos a este mundo y tenemos que permanecer firmes en lo que pensamos porque Dios no cambia. Y es cierto que Dios no cambia, pero es que hay algo que tenemos que aceptar y es que nunca llegamos a entender a Dios por completo. Nos gustaría, sería maravilloso, pero tienes que aceptar que a día de hoy, aunque te pienses que todo encaja, que el Evangelio lo has entendido perfectamente, que sabes quién es Dios, que sabes quién fue Jesús, que sabes todo, malas noticias, lo siento, no has logrado entender todo. De hecho, es muy curioso porque, si os habéis fijado, el versículo que he empezado a leer, el Romanos 12:1, dice por lo tanto. Y por lo tanto es otra de estas alarmas en los textos que nos dicen léetelo de arriba. Y si leemos los versículos que vienen antes, Romanos 11, del 33 al 36, dice, es como un canto, como un himno, dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Primero hay un cántico, lo pone como cántico incluso, que nos dice qué difícil es entender a Dios, quién ha podido llegar a entender a Dios. Y entonces lo siguiente que nos dice es, por lo tanto, no os amoldéis a este mundo, sino transformar vuestra forma de pensar. Entonces, para mí, lo que nos dice este texto y lo que nos dice la parábola de Jesús es, hay que ser conscientes de que la mente de Dios no cabe en nuestra mente humana, no hay forma de encajar a Dios en nuestra mente y decir, lo hemos logrado entender todo. Entonces tenemos que estar abiertos a que hay cosas que pensamos de Dios que pueden estar equivocadas. Hay cosas que pensamos de cómo interpretamos la Biblia que pueden estar equivocadas. Y si permaneces fijo en tus pensamientos, a lo mejor puedes pensar que estás fijo en la palabra de Dios, pero puede que estés fijo en tu forma de pensar sobre la palabra de Dios. Entonces hay que estar constantemente con el afán de transformar nuestra forma de pensar para que se parezca cada vez más a Jesús. Y yo creo que Jesús en nosotros se revela también de una forma progresiva. Es algo que vemos en la Biblia también. Sabemos que la Biblia entera de lo que habla es de Jesús y que el momento culmen de la historia de la humanidad y de la historia de la creación es Jesús. Pero Dios se fue revelando poco a poco a lo largo del Antiguo Testamento y fue construyendo a través de los sacrificios, a través de todo la forma de tratar con el pueblo de Israel, fue revelándose poco a poco para que luego llegase Jesús y pudiese cumplir el plan que tenía desde el principio. Pues probablemente en nuestra vida Dios actúa un poco de esa misma forma y actúa, como dice otra parábola, como esa semilla de mostaza. Entonces, Dios en nuestra vida poco a poco se tiene que ir revelando cada vez más y probablemente si piensas en tu propia vida, si le das un poco de vueltas, te darás cuenta que ha habido a lo largo de tu vida cristiana, sea más corta, te has convertido hace un año o te has convertido hace 30, probablemente ha habido bastantes momentos en tu vida que te has dado cuenta que has redescubierto un nuevo pasaje, que has redescubierto una nueva forma de entender a Dios y has dicho, ¿cómo podía yo pensar así hace 3 o 4 años? Y con lo que he descubierto ahora. Pues Dios se va revelando de forma progresiva y si no estamos abiertos a que Dios transforme nuestra mente, nos quedamos como esos odres viejos. Pero es muy curioso, os he leído 12, 1 y 2 y quiero acabar con los versículos después, porque después de decir Pablo a la iglesia de Roma, no os amoldéis a este mundo, transformaos, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En el versículo 3 dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con modestia y según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros, dado que tenemos diferentes dones según la gracia que nos fue dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe.
el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con sencillez, el que preside con solicitud, el que hace obras de misericordia con alegría. Que el amor sea sincero, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos fraternalmente los unos a los otros, con respeto, estimando como superiores a los demás. Qué curioso que son textos que solemos coger por separado, pero que están seguidos. Que después de decir no os conforméis, sino estar transformando vuestra mente una y otra vez, Pablo ve necesario decir pero que ninguno se tenga en más alta estima de lo que debe, y acaba diciendo amaos fraternalmente los unos a los otros y considerar a los demás por encima de vosotros. Es como si vemos el paralelismo con la parábola, es como si nos estuviese animando a ser odres nuevos, pero a que eso no nos lleve a mirar a los otros como si nosotros fuésemos superiores. Entonces vuelve otra vez a esta idea, advierte de las consecuencias que puede traer que transformes tu mente, pero que eso te lleve a mirar a los demás de una mala forma. Entonces yo creo que la clave es ser humildes, como dice aquí, según la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno, que según cómo Dios se va revelando a cada uno de nosotros, que en cada uno es de forma distinta. No es que vaya a ser contradictorio, porque Dios no se contradice y Dios no ha cambiado a lo largo de todos estos siglos, pero cada uno estamos en nuestra vida en un punto distinto en el que Dios se nos está revelando, y esto es un poco lo que dice, que cada uno se tenga en la estima, en la medida en la que de la fe que Dios ha repartido a cada uno. Y es un poco lo que dice el otro texto, de que hay débiles en la fe y fuertes en la fe. Pero esto no consiste de pensar, yo seré el fuerte porque me he dado cuenta que se puede cantar reggaetón en la iglesia. No, porque estás cayendo ya justo en lo que previene este texto. Es transforma tu forma de pensar y que esa transformación te lleve a poner a los demás por encima de ti. A que si al hermano no le gusta el reggaetón, aunque tú lo has entendido que el reggaetón es la bomba para alabar a Dios, pues a lo mejor tienes que ponerle a él por delante de ti y ceder. Y esto es a lo que nos llama, y a entender, como dice el texto, que igual que el cuerpo tiene distintas partes, la iglesia también tiene distintas partes, tiene distintos dones, tiene probablemente también gente que piensa de forma distinta, pero que cada uno jugamos un papel y podemos jugar un papel importante en la obra de Dios si aprendemos a convivir los unos con los otros, si aprendemos a ayudarnos los unos a los otros en vez de ponernos impedimentos. Podemos ser ese cuerpo de Cristo que lleve a cabo la obra que nos ha encomendado. Entonces, como conclusión de estos dos textos, tanto de la parábola como de Romanos 12, los odres nuevos o los odres viejos no se tratan de edad, de ser más joven o más mayor. Quizá, si por buscarle alguna explicación, puede que algo de ventaja tengan los jóvenes o los niños de cada ser odres nuevos, porque los jóvenes o los niños tienen bastante asumido que no saben de todo en la vida y que tienen que aprender. Entonces eso te hace tener una mente más moldeable. A veces puede ser moldeable con la forma del mundo, pero a veces también te abre la mente para que sea transformado, para que tengas esa metamorfosis de la que habla la Biblia. Pero aún así no tiene nada que ver con edad. No, los odres nuevos no son los jóvenes, los odres viejos no son las personas más mayores a partir de 35 años. No. Ni va de eso, ni va de cosas superficiales de cómo pintamos las paredes de la iglesia o la decoración, que también podrá tener que ver, o si hacemos los folletos con diseños más bonitos o no, puede ayudar, pero no es de eso, sino que lo que nos está invitando la Biblia, lo que nos está invitando Jesús a través de la parábola, es a estar abiertos a transformar nuestra mente, a cada día ir al Señor y decirle, haz que piense más como tú piensas. Partiendo de la base de que te queda mucho por aprender y de que te queda mucho por corregir en tu forma de pensar y que Dios tiene mucho que hacer en ti. Entonces, de esa forma, cada día podemos descubrir algo nuevo
de Dios, podemos ir... Sí, es como ir descorriendo ese velo que tenemos, que no nos deja ver a Dios del todo, pero poco a poco, si estamos dispuestos y si le pedimos al Señor que nos ayude, podemos ir descubriendo un poco más de Dios sin que nos explote la cabeza, como esa metáfora de los odres que explotan si de repente les cae el vino nuevo y ellos son viejos. Pues lo mismo, si estamos con esa actitud de transformar nuestra mente para entender a Dios, pues podremos recibir esos cambios sin que nos explote la cabeza y a la vez sin mirar a otros por encima del hombro. Amén. Pues quería acabar, como suele durar poco, pues quería acabar proponiéndoos una cosa. Tiene que ver, y a la vez no tiene que ver con esto, pero creo que puede ser un ejercicio interesante. Os voy a pedir que penséis en una persona que no sea cristiana, que conozcáis, amigo, compañero de clase, compañero del trabajo, peluquero, el del supermercado, lo que sea. Una persona que no sea cristiana en vuestra vida y que os gustaría que lo fuese y que os gustaría que viniese a la iglesia. Entonces, el ejercicio que quiero que hagáis es que penséis, si estuviese en vuestra mano, le invitéis el domingo que viene y imaginad que está en vuestra mano cómo va a estar la iglesia ese día. No solo la pintura y tal, que lo podéis pensar también, o las luces, o lo que queráis, o el tipo de música, lo podéis pensar, pero pensad que, pensando en esa persona concreta, ¿qué le vendría bien a esa persona encontrarse en la iglesia? Pues yo qué sé, que se encontrase con alguien, que le saludase, que le diese un abrazo, o no, a lo mejor preferiría más que le dejasen a su aire para que no le intimidasen, o que la predicación de ese día hablase un poco de esto, o que no pasase esto, no sé. Pensad en una persona en concreto, con nombre, ponerle nombre a esa persona, y pensad qué iglesia os gustaría que se encontrase, ¿vale? Hacedlo y juntaos con el que tenéis al lado. Puede ser muy interesante si os juntáis, si venís con hijos y tal, escuchar las cosas porque van a ser distintas. Si no, eso, juntaos con los que queráis, con el que hayáis venido, si os queréis juntar con otra persona. Y os voy a dar, pues eso, como 5 minutos y acabo orando y por mi parte acabamos el culto, si os parece, ¿vale? Pues Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque te interesas por nosotros, Señor, porque en tu omnipotencia y en tu soberanía y con todo lo que eres te seguimos importando. Te importa cómo somos, te importa cómo pensamos, te importa lo que hacemos. Y Señor, muchas gracias por ello. Gracias porque quieres transformarnos cada día, porque no te conformas con dejarnos como estamos. Ayúdanos a estar abiertos a lo que quieres hacer con nosotros, a también a estar abiertos a ser instrumentos en tu mano para lo que quieres hacer en otros. Y ayúdanos a transformarnos, a conocerte cada vez más, a descubrir algo nuevo cada día, a apasionarnos por conocerte, por conocer nuevas cosas de ti y a disfrutar de la vida contigo. En el nombre de Jesús, amén.